Hola hermanos, el día de hoy, 13 de mayo del 2021, es día de Nuestra Señora de Fátima. Punto. Sí, es jueves de la sexta semana. Normalmente debería de ser el día de la Ascensión, porque hace 40 días atrás pues ha resucitado el Señor Jesús. Pero ya saben que voy a hablarles de eso el domingo, porque el domingo litúrgicamente en muchos lugares se celebra el día de la Ascensión, insisto, para favorecer la participación de los fieles. Lógico, durante la pandemia es un poco complicado la participación de los fieles de todas maneras, pero bueno, hoy también es día de Madre Mazzarello, la fundadora de las Hijas de María Auxiliadora, aun y cuando ella muere un 14 de mayo, pero la fiesta se celebra el 13 de mayo. Pero tengo que hablarles de la Virgen, o sea, por mucho amor que tenga a las Hijas de María Auxiliadora, a las salesianas, pues tengo que hablar de la Virgen de Fátima. 13 de mayo de 1917, bueno, estaba viviendo la humanidad en ese momento dos cosas graves, ¿no? En primer lugar, la Primera Guerra Mundial, que va a terminar el año siguiente, pero está en ese momento la pandemia, está la gripe española. Entonces, fíjense, nosotros estamos viviendo la situación que se está viviendo en Israel, por ejemplo, entre los palestinos e Israel, de Hamas, todas estas cuestiones terribles, ¿no? Toda la violencia que se está viviendo en el mundo, en lugares queridísimos como Colombia, que se está viviendo momentos de muchísimas crisis, y bueno, es decir, en varios lugares, ¿no? Entonces, bueno, es un momento para invocar a la Madre del Señor. ¿Cómo? Cumpliendo con lo que la señora, aquella hermosa señora de manto blanco con un rosario en la mano, le pidió a los pastorcitos, a Lucía, a Jacinta y a Francisco, Santa Jacinta, San Francisco, y ojalá dentro de poco Santa Lucía también. Les pidió penitencia y mucha oración. Y rezar el Santo Rosario. No podemos dejar de rezar el Rosario. El Papa lo ha pedido en estos días, pues muchísimo más lo hacemos. A mí siempre me llama la atención de las apariciones, no en todas partes, pero la aparición en Fátima, que realmente cómo es este llamado a la conversión, el llamado a hacer sacrificios por los pecadores, que Santa Jacinta lo va a tomar, ya lo saben ustedes, al pie de la letra, realmente un esfuerzo sincero por la conversión y pedir por la conversión de los pecadores. Yo por eso la invoco en este momento y le pido que ore por mí, que soy pecador. Y en fin, tantas situaciones, ¿no? Que nos invita a la conversión, al llamado a hacer penitencia, el llamado a la reconciliación, el llamado a la verdadera paz. Mi inmaculado corazón al final triunfará. Y yo lo creo absolutamente, que su inmaculado corazón va a triunfar. Y por eso me confío a este inmaculado corazón y les confío también a ustedes. Las apariciones, como saben, durarán hasta el 13 de octubre de ese mismo año y siempre cada una de ellas marcada. Precisamente estos eran pastorcitos sencillos, que eran muy niños, ¿no? Sobre todo Jacinta y Francisco, vamos. Lógico, Lucía llegará a una edad muy adulta. Y por favor, dejen de andar creyendo en esas cosas del tercer secreto de Fátima y generan miedo y miedo y miedo. No, no. Si el tercer secreto es un llamado también para ver que al final siempre vence el Señor. Bueno, les invito a hacer nuestras lecturas del día de hoy. Al final vamos a hacer una oración preciosa que me encontré en la página de CRS, de Catholic Relief Services. Me gusta muchísimo esta oración, así que se la voy a compartir. Bueno, vamos. ¿Qué pasó cuando Pablo llegó a Corinto después de que le fue mal en Atenas? Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquellos días Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Áquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y, como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como estos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otra familia, Crispo y su familia, que creen completamente todos, ¿no? Lo hemos escuchado el lunes con Santa Lidia, el martes con la conversión de Cornelio, ¿no? De Cornelio, no les estoy diciendo, estoy perdido, de él, aquel carcelero que tiene a Pablo ahí encarcelado en Filipos. Ayer no, porque nos hemos topado con el texto este de Pablo en Atenas, pero hoy otra familia que se convierte. Pero miren qué belleza, ¿no?
Áquila y Priscila van a ser grandes colaboradores de Pablo. A Áquila y a Priscila les vamos a deber la figura de Apolo, que es muy importante. Algunos dicen que es el autor de la carta a los hebreos, y que va a ser un insigne predicador porque ellos lo van a educar, son ellos los que lo van a orientar hacia el verdadero cristianismo. ¿Por qué habían sido expulsados los judíos de Roma en tiempos del emperador Claudio? La mayoría de los expertos en historia, de esta época yo no soy experto, ¿no? Pero dicen que es muy probable, de hecho muy posible, que lo que pasa es que ya se estaban peleando en las sinagogas por Jesús. Y entonces, como Claudio miraba aquel tumulto y dijo, no, se van todos. Aquí yo no hago distinción de si son judíos, si son, ¿cómo dicen? Que seguidores del tal otro, tal Cristo, ese Galileo, fuera todo el mundo. Y entonces los echó a todos. Aquila y Priscila ya son cristianos cuando llegan a Corinto. ¿Quién llevó el evangelio a Roma? No lo sabemos. No lo sabemos. No es Pablo, no será Pedro. ¿Quién lo llevó? No lo sabemos. Es un tema interesantísimo, ¿no? Lograr saber quién fue el que llevó el evangelio a la capital del imperio. Pero sin duda, Aquila y Priscila, que son talabarteros. Acuérdense que todo varón judío debe aprender un oficio manual, debe aprender a utilizar las manos. Eso no es ningún, el uso de las manos, eso los intelectuales. Esas cosas no van en el mundo judío. Es claro, Pablo trabaja, es curtidor de piel, le van a decir usted, y es que se hacían unas buenas carteras ahí, Pablo, para competir con las de Louis Vuitton. No, nada de eso. Es que lo que pasa es que Pablo las tiendas se hacían como pequeños hotelitos, porque tengan presente que en ese lugar, en Corinto, se celebran los segundos juegos más importantes de todo el mundo griego, que son los Juegos Sísmicos. Después de los Juegos Olímpicos, los Juegos Sísmicos. Entonces llegaba el montón de gente en tropel. ¿Y dónde los hospedaba usted? Entonces se utilizaba tiendas de campaña afuera. Entonces era un buen negociazo. Pablo no se anda moviendo de casualidad hacia Corinto. Es una ciudad muy importante, es una ciudad con muchísimos habitantes. Se supone que era la sexta ciudad en ese momento. Es solo que Corinto es un puerto, y entonces la vida de los puertos, ya saben ustedes, es bastante disoluta, pero es un lugar bastante grande, y Pablo aprovecha entonces. Vamos, el Evangelio. Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros, ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían, ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo, están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No aparece el Espíritu Santo aquí, oiga. Hoy no aparece. No, claro que está ahí. Porque tengan presente que el Espíritu es fuente de la alegría, ¿no? El Espíritu es el Espíritu del gozo. Bueno, entonces la tristeza que se convierte en alegría, ahí está el Espíritu Santo. No es que no está, es una característica del que recibe el Espíritu Santo. Ahora bien, este elemento habla de la resurrección. Dentro de un poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Los 3 días, ¿no? Pero va más lejos de esto. Yo creo que tenemos que verlo en otra perspectiva, porque las dudas que surgen en el corazón de los discípulos son también las nuestras. Son nuestras dificultades para comprender el camino del Señor, sus planes. Tenemos que aprender a vivir en esos planes del Señor. Tenemos que aprender a confiar en el tiempo del Señor, aprender a esperar, pero esperar activamente en la voluntad del Señor. Bueno, les dije, tenía una oración yo preparada para este caso por lo de las lecturas, pero vamos a hacer esta oración que les digo no es mía, evidentemente. Yo siempre les señalo cuando se trata de una oración que no es mía, ¿verdad? Esta es, como les digo, ahí está, se los dejo, les voy a dejar directamente el cuadrito para que lo vean, porque de ahí lo saqué de esta página de los hermanos de Catholic Relief Services, que hacen tantísimo bien en el mundo. Invoquemos a la Madre, pues. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque en una época de guerra horrible y plaga pandémica, nos enviaste a tu Madre, Nuestra Señora de Fátima. Te cantamos alabanza, ya que incluso en tiempos de dolor y temor, la tierra sigue siendo motivada por una tal como ella. Y se nos recuerda, sabiendo que cualquier guerra que nos pudiera afectar, cualesquiera que sean las privaciones, cualquier necesidad, cualquier enfermedad, cualquier calamidad sufrida por la humanidad, que pueda hacernos mirar al cielo en desesperación, que tus hijos no trabajen en este mundo lejos de tu gracia, que nuestras oraciones no sean inauditas y no salimos adelante sin el amor de una madre.
Manténnos consagrados a ti, oh Señor, devotos en nuestra oración, nuestras palabras y nuestros actos. Que todas las almas en este mundo puedan conocer tu compasión, paz y misericordia. Que todas las almas que han partido de este mundo puedan encontrar la salvación. Lucía, Jacinta y Francisco rueguen por nosotros. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión de Nuestra Señora de Fátima, de Madre Mazzarello también, devotísima, lógico, de María Auxilio de los cristianos, les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Es jueves, no se les olvide, es jueves, hay que ir a la Eucaristía, hay que hacer un momento de adoración. Feliz jueves para todos.